dorado o púrpura, afrutado o con cuerpo. Tú decides, nosotros te hacemos sentir. Invino Veritas te acerca al mundo del vino y te descubre todos sus secretos de la mano de Vinoteca El Sumiller. Invino Veritas, un programa de sensaciones con Beatriz Tripper y MJ, la vinicultureta. Invino Veritas, todos los jueves a las 9 de la noche, hora española, en Activa Radio. ¿Te atreves? El que sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta sus suaves secretos. La frase con la que empezamos el programa de hoy, Invino Veritas, pertenece a Salvador Dalí, un genio tan excéntrico como controvertido y temperamental. Un genio que, al igual que los enólogos con sus creaciones, aportaba un enorme pedacito de su alma y lienzo. Puede que muchos de ustedes no lo conozcan. He de confesarles que yo hasta hace pocos días tampoco lo conocía, pero Salvador Dalí era un apasionado de la gastronomía y el vino. De hecho, en el año 1977 publicó Los vinos de gala, un libro en el que narra e ilustra de manera surrealista, sensual y extravagante, como no podía ser de otro modo siendo Salvador Dalí, los placeres y pasiones del vino. Dalí se permite en esta obra maestra y imprescindible para los aficionados al mundo del vino hacer un singular decálogo que abarca desde los vinos de gozo hasta los vinos de lo imposible, pasando por otros como los vinos voluptuosos, los vinos de luz, los vinos generosos o los vinos frívolos. Una clasificación única según sus particulares gustos y las regiones a las que pertenecen cada uno de los caldos elegidos por el artista. Una obra para descubrir y degustar en compañía de una buena copa de vino, porque el arte, la literatura y el vino forman un triángulo perfecto. Todos ellos simbolizan en cierto modo la vida, la muerte y la resurrección, la libertad del alma y del verbo, que transforman lo sublime en mundano y lo terrenal en excelso. Porque el vino es arte y el arte es vino, dejemos que las musas nos embriaguen. Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Que esta vida oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquita, loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Muy buenas noches, gracias y bienvenidos otro jueves más a Invino Veritas, un programa que va más allá del vino y de, como dijo Dalí, sus suaves secretos. Un programa en el que los protagonistas son ustedes y sois vosotros. Juan Barranco, nuestro sumiller de cabecera de la Vinoteca El Sumiller en el madrileño barrio de Aluche, y que como cada jueves hoy nos vas a sorprender con algo muy sexy, me has dicho. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Un poco preocupado, pero luego os cuento al final el motivo de la preocupación. Vale, pero bueno. Luego nos cuentas, después de ese vino que nos vas a presentar hoy, de la mano de nuestro nuevo patrocinador del mes, Bodegas Vivanco, y bodega de la que hoy nos acompaña Fernando Román, que es el responsable comercial para la zona centro de España de Bodegas Vivanco. Muy buenas noches y bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer tenerte aquí en Invino Veritas, y además, por cierto, que no solo te estrenas en este programa, sino que además me han contado que estrenáis un vino espumoso y único, que también me han dicho esto como el libro, como ese facsímil tan estupendo de Salvador Dalí, y que habéis presentado en Madrid Fusión. Cuéntanos, porque me han chivado que ese vino es espectacular.
Que además sí. solo vais a comercializar 400 cajas. Pues no, ojalá. 400 botellas en Madrid. 400 botellas, ¿ves? Si a mí me fallan estos de La que hago yo en la semana, vamos. Nos las vamos a beber entre Juan y yo. Seguro. Pues sí, bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Juan, es un amigo, me invita a estas cosas y siempre le digo que sí, a todo. O sea que siempre, antes de terminar la pregunta, ya le he dicho, cuando empezamos. Y sí, ayer la verdad es que tuvimos el honor de presentar bueno, pues yo creo que es un hito no solamente en nuestra bodega, sino en la propia Rioja, de un vino espumoso con denominación de origen Rioja, que además tenemos el honor de contar con Rafa Vivanco, nuestro el enólogo responsable y también cuarta generación de la familia Vivanco, que ha desarrollado dentro del Consejo, como responsable, la norma de método para hacer este vino y las variedades. Con lo cual ha sido, bueno, pues terminar un largo trabajo que ha hecho Rafa desde que se pudo empezar a desarrollar este proyecto, y ayer se abrieron las primeras botellas y la verdad es que tanto prensa especializada como hostelería que fue invitada, como aficionados a Vivanco, bueno, salieron muy satisfechos. Un espumoso de alta gama, un espumoso de calidad, un espumoso tratado con método champenoise y con, como has dicho, inédito, totalmente inédito, porque es un multivarietal con variedades que nunca se han utilizado para hacer este tipo de vinos. Así que, bueno, una apuesta muy fuerte, pero bueno, muy seguro de que va a ser un éxito. Pues habrá que probarlo, Fernando. Sí. Habrá que probarlo aquí en Invinoveritas, ¿eh? Yo no digo nada, yo te la lanzo y ya está. Lo probaremos, te lo aseguro. De momento ya te digo que ayer fueron las primeras botellas que se abrieron al público, y espero que en unos 10 o 15 días podamos disponer en Madrid ya de las botellas que nos correspondan, porque, como te digo, se ha hecho una tirada muy pequeñita. Rafa es una persona muy minuciosa, ha probado todos los vinos que ha hecho para llegar a este espumoso, y hace un descarte muy riguroso, y bueno, lo que vamos a probar os aseguro que va a estar excelente, eso es seguro. Pues nos quedamos esperando a que llegue, a ver, y vamos, o sea, con unas ganas tremendas de probarlos. Y por supuesto, o sea, que no me he olvidado de ella, me he olvidado, que la tengo aquí al lado, no me he olvidado de nuestra MJ, de nuestra vinicultureta. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas que noches, hoy Bea. nos vas a hablar de algo tan divertido y original, además. Totalmente. Que además seguro que le va a hacer las delicias de los más pequeños de la casa. Totalmente. De los padres no, de los padres de las dará antes, pero como los más Como pequeños, aprendan, por no, eso seguro que no. me parece a mí que no. No, vamos a utilizar el vino para otras cosas, además de para gustarlo. ¿Alguna pista Bien. estás dando ahí con ese movimiento de Sí. mano? Vamos a utilizar Y a las lo mejor copas tiene y algo las que ver con tintas. esa imagen tan maravillosa de Juan Gris que tengo detrás. O sea, Puede que ser, puede ser, ¿no? Puede ser. Ahí van pistas. Bueno, eso será un poquito más tarde. Ahora, darle las gracias de nuevo por acompañarnos y por poder brindar con ustedes todas las noches de los jueves de 9 a 10 de la noche en Invinoveritas, aquí en Activa Radio. Muchísimas gracias, y como les decía antes y les digo cada jueves, a partir de ahora ya sí, los protagonistas sois vosotros, los protagonistas son ustedes. Y vamos a arrancar como siempre con nuestro vino en 3 titulares. Ola de pasión por los bares no tienen corales, las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire, y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables. Pues
Pues empezamos en el mundo virtual, porque el Plan Estratégico 2021-2025 de la Denominación de Origen Rioja ha incorporado la digitalización como prioridad. Y dentro de todo lo amplio que abarca este tema, la digitalización, la inteligencia artificial va a ser uno de los pilares en los que se va a apoyar para, entre otras cosas, cuadruplicar las ventas online de los vinos de la denominación de origen. Fíjense, hasta 2019 las ventas de vino por este canal, por el canal online respecto al canal físico, tenían un peso de apenas el 1% sobre el total. Con la pandemia, la cifra se disparó hasta casi el 2%, que es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el de otros sectores, como puede ser el de la moda, el del ocio, el de los viajes. Para conseguir el objetivo que se han fijado en el plan, van a colaborar, van a tirar de la colaboración de empresas como Vitibot, que diseña robots agricultores, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. También van a colaborar con WineSec, que es una compañía que analiza los microorganismos y su proporción en viñedos y vinos. O Diane Bouquet, o Boucher. No sé exactamente, discúlpenme por la pronunciación, pero no sé exactamente cómo se pronuncia. Bueno, el caso es que esta empresa, Diam, a través de la tecnología, explota las propiedades del dióxido de carbono supercítrico para extraer los componentes volátiles del corcho y erradicar moléculas que puedan dar un sabor al vino, sobre todo esas que le dan el sabor a lo que hemos dicho antes, el corcho que hoy va a ser también muy protagonista en este programa. Fernando, no sé si, imagino que en Bodegas Vivanco conocíais la iniciativa. Me gustaría que aportases tu visión sobre cómo la inteligencia artificial y todo lo que es la digitalización puede contribuir a mejorar la competitividad, a mejorar las ventas del sector del vino, y no sé si vosotros allí en Bodegas Vivanco estáis empleando tecnologías como la inteligencia artificial o como el Big Data. ¿Cómo estáis en ese tema? Pues vamos a ver, estamos prácticamente empezando. Pero sí que es cierto que el proyecto de modernización que necesitan las bodegas en Vivanco está ocurriendo. Sí, hay un proyecto que yo creo que todavía no está definido del todo, pero que hay una parte de la bodega que ya lo está arrancando y que por supuesto contamos con esta no es una modernización, es llegar al sitio que queremos llegar de una manera más precisa, tanto al consumidor como al trabajo que se hace en la bodega, por supuesto. Pues con esas innovaciones, desde esas innovaciones nos vamos ahora hasta la OIBE, a la Organización Interprofesional del Vino de España, porque ha convocado un concurso de selección de empresas para el desarrollo de un estudio estratégico para el sector vitivinícola en España, en el que se quieren establecer las líneas de actuación que se necesitan llevar a cabo durante los próximos 5 a 10 años. ¿Cuál es el objetivo? Pues trabajar en ese estudio estratégico que profundice en la situación del sector y en los factores externos que pueden afectar a la sostenibilidad futura del mismo, e identificar las líneas de actuación que generan valor en todas las producciones y a lo largo de toda la cadena de valor, valga la redundancia. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende? Mejorar el posicionamiento y la competitividad del sector, que es algo que está muy relacionado con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial. ¿Qué plazo tienen las empresas interesadas? Bueno, para presentar sus ofertas, pues hasta el 25 de junio. Fernando, os voy a preguntar, cada uno en vuestro ramo, en vuestra área, ¿qué creéis que debe recoger de manera imprescindible ese plan? ¿Cuáles serían para vosotros las líneas maestras? En cuanto a la comercialización, entiendo que me estás preguntando. Bueno, las líneas nuestras evidentemente tienen que destacarse que nuestros típicos argumentos de calidad estén refrendados por una acción anterior. Digamos que el típico argumento vendedor de decir algo que no está ocurriendo en la bodega lo tenemos que eliminar. Y la única manera de hacerlo es poder demostrarle a los clientes que cuando decimos que tenemos una máquina que analiza el viñedo a una cierta altura y puede ver qué partes del viñedo están afectadas por una plaga o otras no, qué partes del viñedo necesitan más ser más regadas o menos regadas, o la recuperación de las aguas, que todo este tipo de argumentos que va a ir
evocado a la calidad, se puedan defender fácilmente y que sean entendibles, porque hay veces que toda la verborrea que soltamos, el consumidor final no entiende absolutamente nada. Entonces, tenemos que conseguir que esto sea una cosa muchísimo más sencilla y también, pues, que por qué hacemos un vino con una variedad en una zona concreta y en otra. Es decir, siempre digo lo mismo, en el mundo del vino la aritmética no sirve absolutamente para nada, como mucho para contar botellas que salen por la puerta, pero para nada más. Entonces, cuando hablamos, esta mañana hablaba con un cliente de hostelería que me preguntaba además de una manera insistente en qué se basaban las añadas excelentes. Como si eso efectivamente fuera el resultado de un logaritmo. No, las añadas excelentes intuimos o intuye el enólogo y el viticultor sobre todo por una climatología más o menos conocida y por un suelo que, bueno, el suelo no se mueve, tarda muchos años en moverse, siempre es el mismo suelo, que esa añada puede ser excelente, pero al final, y ocurre sobre todo en Rioja, pasados 10, 15, 20 años, de pronto aparece un vino que estaba guardado y se abre y aparece una joya. Por lo tanto, es decir, vamos a defender desde un conocimiento sencillo y entendible cuáles son los parámetros de calidad, que para que esa persona que ha decidido comprar una botella, cuando la compra, obtiene lo que estaba buscando. Esa es, creo yo, que debería ser la manera de hacerlo. Juan, y para ti, desde el punto de vista de la sumillería, porque esto lo que se pretende es que sea el conjunto entero. Entiendo que independientemente de lo que es la parte de la enología, de la comercialización, etcétera, también incluye la sumillería. ¿Cuáles serían esas líneas maestras? Pues a ver, a mí el periodo de 5 o 10 años se me hace un poquito corto, sobre todo más para la parte suya de bodega, porque en las bodegas, las grandes bodegas como Vivanco suelen planificar a medio y a largo plazo, porque los grandes resultados vienen de ahí, de planificar por plantación de nuevos viñedos, ampliación o cambio de barricas o los sistemas de elaboración o de embotellamiento. Y la parte mía de sumillería, yo creo que la parte de la formación sigue siendo una parte importante, creo yo. El seguir acercando con catas muy, como hago yo, muy hedonistas. He hecho algún curso de cata más técnico para hablar de aromas, de colores y de elaboraciones y de la parte de viticultura, pero las catas que hago yo habitualmente suelen ser más hedonistas y muy familiares y cercanas, y como decía Fernando, acercar el complejo y maravilloso mundo del vino al consumidor final de una manera sencilla, clara, directa y es verdad que los sumilleres yo me meto también aquí. He trabajado menos años en sala con otros compañeros, que todavía hay un sentido de snobismo y de que es una cosa que, bueno, que hay que estudiar mucho y tal. Entonces, el mundo del vino al final es muy sencillo y hay que trasladar eso a los clientes y sobre todo darle la oportunidad de probar cosas diferentes, explicarle por qué esto huele así, por qué sea así, cómo se elabora y un poquito que abran el espectro y que no nos quedemos en como tú sabes muy bien, Bea, pues en consumir siempre los mismos tipos de vino y con los clasicismos de hace 50 años que ya están desfasados y que un poquito hay que abrirse, modernizarse y sobre todo tener inquietud y conocer cosas nuevas. Hay que ir evolucionando, como en todo, y adaptándose a todo lo nuevo y no tener miedo a lo que venga, a las innovaciones. Y descubrir esos vinos maravillosos e ir variando, que además en la variedad es algo que nos enriquece a todos. Pero bueno, continuamos y cerramos ya esta sección con una muy buena noticia para nuestra salud, de la que disfrutamos del vino. Porque según un estudio publicado en la revista British Medical Journal, en el que han participado pues, expertos y científicos de la talla de Ramón Scrooge, Emilio Ros, Jordi Salas Salvador, María Isabel Cobás, el vino es el responsable, y atentos a la cifra, del 25% de los efectos saludables en la dieta mediterránea. O sea, una cuarta parte de los efectos saludables de la dieta mediterránea se le atribuye al vino. Es responsabilidad del vino. Ahora bien, siempre tomado con moderación. Si se toma con moderación, pues ¿a qué nos ayuda o qué favorece? Bueno, pues a la prevención de enfermedades cardiovasculares. El efecto antioxidante que tiene contribuye a la prevención de la diabetes y la obesidad, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y la demencia, ya que
según dice el estudio, ayuda a suprimir las alteraciones en el hipotálamo, mejorando además, o sea, que esto ya me ha sorprendido muchísimo, mejorando la memoria y las alteraciones del estado de ánimo como la ansiedad o la depresión. Siempre con moderación, ¿eh? Siempre con moderación, aquí lo decimos, insistimos en que con moderación. La alopecia no la cura, ¿no? ¿El qué, perdón? La alopecia no... Seguro que no. Confirmado. Oye, yo no sé si las cremas y todas todo lo que es la cosmética del vino, igual a lo mejor sí, sería cuestión de probar, Fernando. No lo sé, a lo mejor estoy dando una idea a Bodega Vivanco para que desarrolle. Te digo una cosa, en la bodega, en el museo, mejor dicho, tenemos una tienda que todos los productos, absolutamente todos los productos tienen relación con el vino. Y hay una parte cosmética. No sé decirte exactamente para qué sirve, pero sí para lo que bien que huelen. O sea, y es una de las partes de la tienda que mayor éxito tiene. Hombre, el resveratrol, que está muy de moda, es un componente del vino que es anti-envejecimiento. Sí, de hecho lo dice aquí el estudio también. Se incorpora en la cosmética. Sí, además dice que alarga la vida por su contenido en resveratrol. Resveratrol. Los dices tú mejor que yo. Sí, resveratrol. Estas palabras te las voy a dejar a ti. En fin, lo dicho, todo ventajas y vamos a avanzar porque si no, somos no llegamos. Afortunados. Nos vamos a nuestra sección de los viniculturetas. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones. Bueno, pues les decía yo antes que MJ hoy nos va a hablar de algo muy divertido, de algo muy original y que tenía mucho que ver con ese gesto que hacía y con esta imagen de una pintura de Juan Gris que tengo de fondo. Adelante, te dejo, cuéntanos. ¿Me dejas con la palabra? Pues nada, hoy vengo a contaros que ya sabéis que vino y arte pues está siempre unido y cada día lo intentamos potenciar más y es una maravilla disfrutar de toda la parte artística del vino. ¿Qué pasa con el vino? Que además de beberlo, lo podemos usar para, por ejemplo, pintar. Así que a la acuarela, al lápiz, al carboncillo le ha salido un gran competidor, que es el vino. Es como decía yo que iba a decir las delicias de los niños, de los pequeños, ahora los padres no sé yo. Bueno, pues a esta técnica se la conoce como wine reel o wine art, o lo que sería en un castellano vinorela, les llaman vinorelas. Y bueno, es una técnica que fue bautizada por una artista serbia, Sanja Jankovic, que tiene una maravillosa galería hoy día espectacular de pinturas hechas con vino. Y bueno, Jankovic explica que además de ser delicioso el material, ¿no? Además de catarlo, pues ella hace sus obras como, bueno, las contempla como un ser vivo y al igual que el vino tiene un proceso de fermentación, envejecimiento, oxidación, al igual pasan con las pinturas. Entonces es eso, es algo como volver a revivir el proceso del vino con la técnica pictórica. Entonces su arte está hecho a base de diferentes vinos. Por ejemplo, para la parte de blanco, ella usa Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, y para la parte de negro, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, y directamente lo hace del vino embotellado. ¿Del vino embotellado? Sí, abre la botella, lo echa en una copita y directo. Pero así, como tal. Tal cual. Tal cual. Como si tú coges una paleta de O sea, no le echa absolutamente nada, no le echa nada para nada más que se acuarelice, nada. O sea, simplemente lo que es el vino. Nada más, que la base tiene que ser eso, de un gramaje o una acuarela. Y nada más. Entonces ella explica cómo las pinturas con vino pues son intrigantes, ya que este proceso de fermentación hace que evolucione la pintura. Entonces, desde que lo pinta hasta que pasa, por ejemplo, unos días, eso va cambiando. Entonces, de unos colores rosados o violáceos, podemos pasar a unos colores sepias. Y es como que la pintura tiene vida. Sí.
Es pues eso, algo así Interesante. como lo mismo que el vino Oye, nos da vida, que a ver- decíamos. A ver si va a ser ahora estamos descubriendo el secreto de las caras de Belmez. ¿Eh? Eso lo mismo, las caras de Belmez se pintaron con vino y van Efectivamente, y han ido evolucionando. evolucionando. Oye, no ¿Quién sabe? sería... ¿Quién sabe? De hecho, no sería de ella, extrañar. como os decía, tiene un montón de obras y lo mismo te hace como copias copias o versiones de famosos del Renacimiento, como pues tiene un retrato de Marilyn Monroe, como un montón de cosas inspiradoras. Es muy conocida a nivel internacional y bueno, por ejemplo, tiene una versión hecha con vino de la Mona Lisa que se llama Wine Lisa. Wine Lisa. Que sí. Y la verdad es que eso, el aspecto, con esos tonos diferentes de sepias, con esos oscuros, a mí me parece que le da un toque como eso, como muy de la tierra, la verdad. Y luego, para irnos un poquito más cerquita, tenemos un pintor en San Agustín de Guadalix, aquí cerquita en Madrid, que también se jubiló de la banca, aquí al lado. Nosotros, en San Sebastián de los Reyes. Se jubiló de la banca y él era pintor y entonces empezó a descubrir esta técnica pictórica y bueno, ahora es un apasionado de ella y también nos explica cómo, emplea la misma técnica con la copa, él le llama vinat y hace lo mismo, el vino tal cual y cómo dependiendo de los vinos, blancos espumantes, él consigue como tonalidades cristalinas, los ámbar, o sea, diferentes colores. Qué bonito. Dentro de esta gama que es un poco monocromática, pero luego al final tiene sus rubíes, sus rojos, sus morados, sus violáceos. Entonces, pues para ellos es como una experimentación, un dar vida a esa pintura y luego además de degustar el vino, lo van utilizando los pinceles para... O sea, nos hacen un 2x1. Exactamente, es como un maridaje, Juan, pero aquí de pincelada y cata de vino. Igual te puede interesar para próximos eventos. Sí, no mala idea. Yo solo pienso que como mi nieta lo vea, con lo creativa que es, me veo las botellas de vino por los suelos. Sí. Total. Bueno, pues yo os pregunto ahora, ¿os animaríais a intentarlo? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, oye, pues el reto está hecho. Sí, es muy fácil. El reto está hecho. Tenemos hasta final de mes para en uno de los programas de Vino Veritas, igual a lo mejor se nos ocurre una maldad. Y si podemos juntarnos porque nos hayan vacunado, que ya estamos en la edad de la vacunación, por fin. Proponerlo. Nos pintamos un óleo. Necesitamos unas buenas botellas de vino, diferentes para poder... Mira, el espumoso. El espumoso nuevo, a ver qué efectos tiene pictóricos. Como hay mucho, ¿no? No, yo ese para pintar no. Ese es un sorbito y una pinceladita. Igual os engaño con el espumoso. Sí. Ese os da más pena, ¿no? Bueno, pero os voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa. Ya os digo que no necesitamos más que el papel para pintar, un par de copas de vino, los pinceles, una paleta y unas servilletas o toallitas para los efectos. Ya depende de lo que creativos que seamos. Lo que ves tú, tu hija con unas servilletitas, unas toallas de papel, seguro que hace maravillas, Fernando. Oye, pero aparte de la paleta, yo creo que también hay cositas y con las que se puede pintar. Como bien ha dicho Bea, que hoy veníamos un poco con los corchos de protagonistas, no solo con el vino, sino también con el corcho de las botellas. Se trabaja también una técnica pictórica. De hecho, pues hay una persona muy conocida que es Scott Gundersen, que tras un viaje a Sudáfrica se dio cuenta de todo lo que malgastamos, ¿no? Y decidió practicar el upcycling, que está muy de moda, y lo hizo con los corchos de las botellas. Y ese artista, con las partes que tintan del corcho, hace cuadros. Entonces, con los diferentes tintes, lo mismo, diferentes vinos, va consiguiendo las sombras, los claros. Y la verdad es que es un espectáculo ver las maravillas que hace. Fernando, en vuestra página de la bodega tenéis un vídeo de este maravilloso artista haciendo un cuadro y a mí me ha dejado impresionada, la verdad. Correcto. Así que nada, si queréis con corcho, que a Juan es muy partidario del corcho. Yo lo probaría. Sí, de hecho, además, ahí iba a ir yo, porque yo en la vinoteca de Juan, antes de la pandemia, Juan hacía creaciones artísticas con corchos. ¿Cómo está? Marcos de cuadro con corchos que quedan preciosos y además, claro, los puedes ir adaptando. Entonces, fotografías, es que Juan, te cogí la idea.
Sí, sí. Entonces, tú vas cogiendo y vas uniendo. Yo no lo he inventado una tampoco. especie de recorrido y dentro metes las fotografías de cada momento y queda preciosísimo, preciosísimo. Y bueno, lo que acaba de enseñar, esa nota de música Claro. Esto que tiene hay que mucho que decirlo ver con Qué sus bonita. maridajes. Además, Punto para estamos- los clientes, esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho mi gran amiga y ex empleada, que espero que vuelva ahora en otoño, Conchi, que es una artista y tiene mucha maña con el corcho, y como justo inauguramos hace 2 años y le habla del sumiller, le dije que hiciera algo en corcho y le dije, haz una corchea. Entonces, mira, pues hasta aquí hizo y lo pusimos Preciosa. a hacer las ataques musicales y mira. Lo de la corchea viene muy al caso. Sí. Sí. Súper creativo, Juan. Hazlo. Yo soy la máquina y ella es la ejecutora. Yo soy muy poco Además, habilidoso. muy en la línea del reciclaje, de Sí, darle una segunda vida a los materiales naturales. Mm. Así que, vamos, estamos en sintonía. Pues con esta otra sorpresa, porque yo siempre digo que este programa es una caja de sorpresas en el que aprendemos un montón, vamos a seguir aprendiendo sobre los corchos en nuestra sección El Estrujado. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Bueno, Juan, que seguimos brindando y hoy nos vas a hablar de otro elemento del que ya hemos hablado, que está siendo protagonista indiscutible detrás y con permiso de Bodegas Vivanco, de este programa de hoy, de este primer programa del mes de junio, del corcho. Cuéntanos qué secretos tiene el corcho, porque además de olerlo, cada vez que abrimos una botella para comprobar, como hemos aprendido en este programa, que está en perfectas condiciones para consumir, entiendo que es especialmente importante para la conservación del vino, no solo para que no se salga cuando los transportamos, sino para la conservación. Cuéntanos. Sí, a ver, los corchos, hay muchos tipos de corchos. Entonces, hoy lo que he hecho es una pequeña selección, ahora os lo iré enseñando, a ver si se pueden ver bien en cámara, ¿vale? De diferentes tipos que hay. El corcho es un producto, al final, hay sintéticos, pero es natural, de la corteza del alcornoque. Y los corchos de calidad, la verdad que es un producto caro. Ten en cuenta que cuando un bodeguero elabora un vino y lo embotella, más allá del envase, la etiqueta que elige, la cápsula o todo el tema de marketing o temas técnicos con el tipo de botella, si es un espumoso un tipo, si es un vino blanco otro tipo, hablamos también de tipos de botellas hace un par de semanas. El corcho, al final, es ese elemento natural que va a evitar que el vino esté o no bien conservado con el tiempo. Entonces, por eso hay diferentes tipos de corchos, diferentes materiales, porque van dirigidos a diferentes tipos de vino. Igual que ocurre desde la selección de la uva y el tipo de barrica o luego el tipo de fermentación y la botella incluso al final donde se va a embotellar el vino, que muchas veces la botella sí que ya os aclaré que responde a motivos más que técnicos comerciales, pero en el corcho sí que verá que como hay una diferencia tan importante de precio, la elección del corcho es muy importante. El mejor corcho evidentemente es el corcho natural. Aquí tengo uno, me da pena aquí, Fernando, que no hay ninguno de Vivanco, pero bueno, he elegido los que tenía aquí guardados. Ha elegido los peores. Luego enseñamos uno de Vivanco al Por final. eso, exactamente, pero este es natural, por ejemplo, ¿ver? No sé si se verá muy bien. Sí. Estos corchos, esa es la máxima calidad. Son de una única pieza. Hay otros también de corcho natural, pero que son de 2 piezas, pero son menos fáciles de encontrar en el mercado. Esta es una única pieza, ¿de acuerdo? Que se saca de la corteza del alcornoque. El problema de los alcornoques, aparte de, evidentemente, es la producción que tienen. Casi el 80% de la producción natural de corchos se realiza entre Portugal y España, a nivel mundial. El 90% de la producción de corchos. De corchos naturales. O sea, es decir, está muy limitado. Hay corchos made in Spain por todo el mundo. Sí, y somos líderes en producción de corchos. Es una industria que las cifras dicen que es sostenible, pero es cierto que los corchos de calidad que requieren de cortezas más gruesas, es decir, un desarrollo más largo durante años, pues tienen una limitación. Por eso, poco a poco el mercado, aparte también por
modernidad, como decía antes Fernando, por modas, llámalo como quieras, están poco a poco en algunos vinos empleando otro tipo de corchos. Por ejemplo, no se ve muy bien, veis que ya es más pequeñito. Este es un corcho que se llama de aglomerado, ¿vale? De toda esa corteza de corcho natural que después de sacar las piezas con máquina se queda sin aprovechar, eso se destroza, se hace un nuevo como de polvo y con unas siliconas se fabrican estos corchos. Son de lo que es un aglomerado. Entonces, es una única pieza, pero no es una única pieza de corcho natural, sino es como un polvo de corcho o miga de corcho. Por lo cual, no tienen las mismas características técnicas de este corcho natural, que es mucho más flexible y transmite mucho mejor la humedad y se adapta mejor al interior del cuello de la botella. Por lo cual, estos corchos están pensados en principio más para vinos de larga crianza y estos corchos, que también son mucho más económicos, para vinos de consumo inmediato, 1 año, 2 años. Hablando de economía, ya sabes que la cabra tira al monte. Yo en mi caso, como vengo del periodismo económico, me dedico a ello. ¿Cuánto puede costar un corcho? ¿Qué precios? Los precios del mercado no lo sé, porque en su día lo sabía en pesetas. Entonces ahora os mentiría, pero sí sé que de un corcho económico a un corcho de calidad es exponencial la diferencia de precio, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que hay bodegas, como ocurre con mi banco, y otras bodegas grandes que en algunas referencias hacen producciones más limitadas, como el espumoso, que han sacado hace un poquito al mercado, y otras referencias que tienen millones de producción de botellas, por lo cual esos céntimos de diferencia de un corcho a otro, al final en el mercado es una inversión importante. También es cierto que yo siempre digo que los bodegueros, más allá de otras características, cuando tienen en su vino en una gran botella, se nota, hoy lo veremos, por el peso y por también el tipo de botella, y también eligen un buen corcho, estamos ante un buen vino, ¿vale? Y al revés, cuando tenemos, siempre pongo el ejemplo del brick, lo siento mucho, es verdad que el brick no es una calidad, pero sí es cierto que está asociado a vinos económicos. Entonces ya el envase es mucho más económico que un cristal, que una etiqueta, que un corcho, que una cápsula, y ahí luego hay muchas graduaciones. Luego, por ejemplo, para los vinos jóvenes, tanto blancos como tintos, es cada vez más habitual encontrar los sintéticos. Son muy correctos, o sea, no tienen ningún problema. De hecho, ha contar una anécdota sobre los vinos espumosos, no los vinos de calidad, como el cuvée inédita de Ivanco, que es un método champanois, un método tradicional, pero los vinos gasificados se ha demostrado ya que con rosca aguanta mejor el carbónico con el paso del tiempo y es mucho más económico también. Y con la ventaja obvia de que al acabarse la botella o quedarse medio vacía, se puede enroscar. Técnicamente es más cómodo. Ahí está pensado también el consumidor final, que luego en la nevera abro un espumoso, me queda media botella sin consumir, pongo la rosca, la tumbo. Aquí no nos ha ocurrido, a mí el primero, de coger un corcho natural, magnífico, un vino magnífico, se queda media botella, le damos la vuelta porque ya se ha ensanchado y no se puede meter por el sitio original, lo metemos, va a la nevera y al siguiente tenemos la sorpresa de ahí las alcachofas y los tomates de lechuga al aroma de Rioja. Entonces, porque se ha salido del vino, porque maceradas. Entonces, este corcho, aunque no se aprecia a lo mejor, pero sí, es sintético como este, pero un detalle. Este está pensado para que luego le des la vuelta y le puedes encajar. Aunque no gana prácticamente volumen al quitarlo, porque no tiene tanto humedad como un corcho natural, es sintético, pero ya está pensado para que al sacarlo, que es el sentido original, luego al tapar la botella tenga esta pequeña reborde para que encaje. O sea, ya está pensado para poder taparlo, que es el caso de nuestro amigo el Cabezón, que sí que le hace mucha gracia. Sí, a ver, a mí hay dos que me han llamado la atención. El Cabezón ese, o cabezudo, cabezón o cabezudo, y luego otro que se llama el Procork, que ese tiene como una especie de muelle, parece que viene parecen las piernas del inspector Gadget. No ya sé. tiene un laminado por las dos partes, pero luego la practican visualmente, hace un coche normal, no se aprecia. Este cabezón, os cuento, este en concreto es de una botella de vermú. Y aquí aprovecho, este coche se suele usar habitualmente para productos, para vinos, por supuesto, pero para bebidas alcohólicas que no están pensadas, ahora lo entendéis perfectamente, para un consumo inmediato del volumen completo de la botella. Es decir, Fernando y yo
hoy abrimos el blanco de Vivanco y seguro que esa botella, si saco algo de picoteo, no llega viva a la nevera. Pero si abro, por ejemplo, un vino de Oporto, una botella de coñac, una botella de vermú o un jerez, un amontillado, un palo cortado fino, es muy probable que ese vino no se consuma. Por lo cual, este corcho lo que hace es, cuando lo abres, poder ataponar. ¿De acuerdo? Está Pues pensado para poder... fíjate que yo ese tipo de corcho lo asociaba al vino de mesa, al vino peleón, al vino de batalla. Sí. No lo asociaba, no se me Esas hubiera ocurrido propiedades. asociarlo, por ejemplo, a un coñac, como has dicho, o a un vermú. Pues lo vas a encontrar en vermús, en brandis, coñac, algunos rones o ginebras, vinos de Jerez es habitual. Igual que la rosca, también. En vino de Jerez también puedes encontrar en rosca. Es que depende de muchos factores. Y luego hay también vinos de Oporto que llevan corchos naturales también. Entonces, pensar que algunos vinos de Oporto, por ejemplo, los Tawnis o vinos de añada, pueden tener a lo mejor 20, 30, 40 años de crianza en botella. Por lo cual el corcho llega a un momento que el vino se lo come. Entonces el corcho natural no siempre es lo más recomendable, o lo tienen que reencorchar. Bueno, y si me permite, Juan, la utilización de un corcho de calidad también va muy acompañada a qué objetivo tienes con ese vino. Es decir, en Rioja, sobre todo, y en los vinos que se hacen con vocación de consumirse dentro de varios años, necesitan un corcho, como ha dicho Juan, de una calidad superior, de una sola pieza y con una presión adecuada, porque el corcho tiene que dejar una microoxigenación para que el vino evolucione muy lentamente desde digamos que cuando se embotella es muy bravo, todavía no está compacto, todavía no ha redondeado y el pequeño contacto con el exterior, esa microoxigenación es la que hace que ese vino pues llegue a donde va a llegar. Eso lo decide, por supuesto, el enólogo en la bodega y decide esa calidad, no de manera, lo que pasa es que casi siempre suele coincidir que lo bueno es más caro, pero no es el objetivo solamente económico, sino conseguir que ese corcho, este corcho que es de una sola pieza, el enólogo cuando lo pone está pensando que esa botella se va a abrir dentro de 5, de 6, de 8, de 10 o de 12 años, que es la capacidad de evolución que le da a ese vino. Entonces, ¿por qué se utiliza esto? Porque tiene esa vocación. Cuando se utiliza un tapón de silicona, no tiene esa vocación. La vocación que tiene esa botella es consumirse lo antes posible. Por lo tanto, no le va a dar la opción de evolucionar a través del corcho y el contacto con el exterior. Pues oye, Fernando, ya que estás hablando, y ya son menos 20, te voy a seguir dando a ti la palabra para que nos cuentes el porqué de esa fusión, el porqué de Bodegas Vivanco, el porqué de esa fusión entre el arte y el vino. Cuéntanos, porque cómo surge Bodegas Vivanco, que hace ya, por lo que yo me he podido documentar, hace ya 4 generaciones, en las que además una mujer fue, creo, doña Felisa Paracuellos, esposa de Pedro Vivanco, fue decisiva, y en la que además yo creo que está el que se podría llamar el primer delivery del vino allí en La Rioja. Cuéntanos un poco el porqué de Bodegas Vivanco, quiénes sois, descúbrenos. Claro, bueno, la figura clave es la tercera generación, justo la anterior a la que ahora dirige la bodega, que es Pedro Vivanco. Pedro Vivanco es una persona, sobre todo una persona bondadosa, una persona amante de la Rioja, amante del vino. Es una persona que además decidió en un momento que era, bueno, pues prácticamente no lo hacía nadie, porque el conocimiento de la enología era como los druidas antiguos, se pasaban de una persona a la otra al oído. Oye, ¿qué es esto? Pero, claro, esa era la única manera. Y no había un sitio en España dedicado al aprendizaje de este tipo de cosas. Y Pedro dio un salto cualitativo dentro de lo que era el mundo de La Rioja y se fue a Requena a perfeccionar y a estudiar la enología. ¿A Requena? A Requena, era el único sitio en aquella época donde se podían hacer ese tipo de estudios. Cuando volvió, él ya llevaba tiempo trabajando en el vino y tenían un despacho en la calle Laurel. Cuando volvió a La Rioja, los bodegueros se peleaban por contratar a Pedro. Entonces, vente conmigo, grandes bodegueros.
Pero él, como te digo, es una persona muy agradecida y decide que no, que lo que va a hacer es ayudar a las personas, sobre todo al viticultor, al origen, a poner en contacto todo ese trabajo con los mercados. Digamos que Pedro era una persona que ayudaba y hacía este tipo de trabajo prácticamente en muchos casos sin obtener nada de beneficio, y en algunos casos lo que hacía era pues quedarse alguna partida, hacerse algún tipo de depósito, y a partir de ahí inició una aventura en Alberite, que es de donde es su origen. Paralelamente a eso, junto con su mujer, empezaron a coleccionar. Pero bueno, pues compraban una prensa, compraban, bueno, pues incluso a lo mejor le decían, oye, una bodega que se ha derruido en tal sitio, y pues se iban, veían lo que había, lo que realmente les gustaba, lo iban recopilando, claro. La recopilación fue tal que de pronto se encontraron con que tenían más de 4.000 piezas. ¿Qué hacemos con esto? O sea, claro, el coleccionismo debe ser algo parecido a fumar mucho, o sea, ya no podías dejar de comprar obras, y ya empezaron a subir el nivel, y empezaron ya a comprar obra mucho más profesional, mucho más, con mucho más cuajo, con mucho más interés y con mucho más valor. Ya una obra en la que ya añadían el tema de pintura, arqueología y escultura. Y fue en el momento que decidió la familia, sobre todo Pedro, hacer algo pues que es de locos, realmente es una auténtica locura. En su lema, que está escrito en la entrada del museo, devolver al vino lo que el vino le ha dado a mi familia, empezó a desarrollar el museo, que al final, pues lo que como digo yo, empiezas con un padrastro y te pegas todo el dedo. O sea, es realmente, yo no me atrevo a definir, hay que ir y verlo. Y se ha convertido en el punto, ya no digo bodega, en el punto más visitado de La Rioja, bueno, antes de la pandemia, y es un sitio de referencia, porque además, y lo más importante cuando yo lo vi por primera vez, cuando entras en el museo, la palabra Vivanco no aparece. Es una cosa dedicada al vino. Y lo que hace el museo es conectar el ser humano a través de la historia con el vino, porque el vino siempre ha ido pegado a los movimientos de la humanidad. Sí. Y las culturas. Cambios, mercadeo, y además muy global, muy global. Bueno, pues en el museo hay una cantidad de piezas enorme, muy bien ordenadas y dirigidas por Santi Vivanco, que es el director de la fundación, una persona amante que, bueno, cogió todo lo que le transmitieron sus padres, y es la parte más social, más, insisto, el museo, yo creo que Pedro nunca pensó en ningún beneficio económico, porque os aseguro que está hecho para que lo disfrute todo el mundo. No tiene más que... Y luego es una visita total, porque dispone de las instalaciones de una parte del viñedo de la familia, una parte muy interesante de Briones, tiene el museo y la bodega. Es decir, que durante la visita una persona neófita puede comprender fácilmente qué es, bueno, por lo menos de una manera más somera, el que es el mundo del vino. La colección es imbatible. Detrás de Tibea está el cuadro de Juan Gris, pero hay un volumen pictórico tremendo. El museo tiene, que no está expuesto siempre, a veces se hacen itinerantes, una colección de 19 grabados de Pablo Picasso, donde el vino de alguna manera es representado. Los autores son tremendos, y además yo lo percibo cuando hago visitas, y a veces voy con, bueno, pues mis clientes, y vienen pues su esposa, su amigo, su vecino, que han venido también a verlo, y se nota cuando alguien entiende de arte, porque nosotros vamos avanzando y esa persona queda muy atrás. Nuestro amigo, y se le ve totalmente absorto en una pieza que le parece increíble. Es decir, que es un paseo tremendo, es una auténtica maravilla, y bueno, pues es pasión pura, que esta familia a mí me la han llevado. Es una bodega esta
en la que yo quería trabajar en esta bodega, o sea, casi tuve que pedir permiso. Y llevo casi 30 años en el mundo del vino, he trabajado en grandes bodegas que me han dado muchísima experiencia, pero en este caso trasciende lo que es el vino y luego encima tenemos la suerte de que lo hacen buenísimo, claro. A mí, completo. a mí hay dos cosas El arte que, está en todo. a mí hay dos cosas que cuando he estado mirando en vuestra página web, en la página web de Bodegas Vivanco en la cultura, ahora mismo, o sea, me falla la memoria. Pero cuando me he estado documentando hay dos cosas que me han llamado la atención. Una, que en la presentación del museo habláis del vino como elemento civilizador. Y la otra, que es una sorpresa que a mí me parece maravillosa, es que tenéis una zona exterior que llamáis el Jardín de Baco. O sea, me parece muy sugerente. Sí, el Jardín de Baco es el colofón a la visita, es la sexta área de la visita, hay 6 áreas, como digo, y esta es la muestra, diríamos que es la muestra ampelográfica más grande que hay en Europa, donde están vivas 225 variedades de todo el mundo. Entonces, lo bonito es cuando tú quieres y tienes mucho interés en saber la morfología de las hojas, cómo es el fruto, cómo se desarrollan los tallos y los pámpanos, y tú ves que cómo se desarrolla una Malbec, un tempranillo, bueno, en definitiva, es una exposición que en directo, sobre todo si vamos en esta época del año, que ahora mismo debe estar preciosa la viña, en esa hectárea puedes aprender muy rápidamente las diferencias entre unas variedades u otras. Y se han adaptado muy bien todas, prácticamente no hay ninguna falta y la verdad es que es maravilloso. Yo recomiendo siempre visitarla entre agosto y septiembre, porque los racimos ya han cuajado, empiezan a hacer el embero y ves realmente cómo es un racimo de una Cabernet de Francia y al lado una Tempranillo de La Rioja y las diferencias que hay entre los racimos de las hojas y los tallos. La verdad es que es una maravilla. La web Vivanco, culturadelvino.com. De vino, sin la L, vea. Cultura de vino. De vino. Yo, ya la edad va haciéndome, ya voy a tener que tomar, o voy a tener que tomar vino con más moderación o con menos moderación, no lo sé, para fomentar lo de la memoria que hemos comentado antes. Oye, ya para terminar y dar paso a la sección que más nos gusta del programa, que hoy además viene sexy, quería preguntarte, porque me llamó también la atención leyendo que trabajáis con uva Malvasía, que yo creo que es una de las uvas menos conocidas. Sí, sí. Por lo menos por el consumidor general. Sí. Cuando empezamos a hacer, cuando Rafa empezó a hacer los blancos de Vivanco, quería darle, pues dentro de su concepto, él es un apasionado de hacer su formación final, aunque él es ingeniero agrónomo por Pamplona, su formación final la hizo en Francia. Y él tiene verdadero interés por desarrollar vinos en cupás, con variedades. Y esperando, porque yo creo que él lo tenía claro en la cabeza, que la Maturana blanca que había plantado y que la Tempranillo blanco que había plantado se cogiera cierta edad, introdujo un Malvasía para darle un aporte a una viura maravillosa que tenemos. Pero al final el desarrollo por lo menos hoy por hoy, de los vinos blancos, al final la bodega ha decidido dirigirlo hacia Maturana blanca, que parece que refuerza todavía un poquito mejor que Malvasía en La Rioja. Malvasía se desarrolla en muchos puntos de España, pero sí que es cierto que durante varios años fue la variedad que acompañaba a nuestra viura en el blanco. También este blanco ha evolucionado mucho en su elaboración, puesto que ahora lo hace Rafa permaneciéndolo sobre sus propias lías, que eso sí que lo explicamos y no. Sobre sus propias lías, que es decir, en lugar de limpiar el vino, dejamos la levadura permanente con el vino durante varios meses hasta el final, para darle un poquito más de untuosidad, un poquito más de recorrido. Es un vino que
pasados varios meses, incluso algún año, seguirá estando estupendo. Y bueno, pues ha ido evolucionando en variedades y en el tipo de elaboración. También, por supuesto, se cuida muchísimo, muchísimo el trabajo en la niña a través de, bueno, pues hay nuevas técnicas que nos permiten no usar pesticidas, no usar metales para poder trabajar el viñedo. Se utilizan, que ya es bastante común, elementos de confusión sexual, incluso tenemos algunos viñedos donde se desarrollan pájaros en razas concretas que devoran pues, estos insectos que nos atacan. Se está trabajando, es una manera muy sostenible de hacerlo, la recuperación del agua. Es decir, yo creo que en general, yo creo que en toda España, pero bueno, por lo que yo conozco, en La Rioja, se está trabajando de una manera muy inteligente para que el viñedo, incluso tenemos viñedos, porque normalmente se suele hacer cuando hay, por ejemplo, este año, exceso de producción, se suele hacer algo de poda en verde, pues hay viñedos que tiene la familia que no hace falta podar absolutamente nada. Están autorregulados de manera natural y producen la cantidad de kilos que deseamos. Y que, bueno, es lo que hablábamos al principio de la conversación, Bea, cuando estábamos hablando de defender nuestros argumentos, que se puedan entender fácilmente y que se puedan demostrar. Cuando he dicho confusión sexual, se trata simplemente de... Sí, nos hemos quedado así. Que busca a su amiga o a su amigo, no lo encuentre porque hay algo que le dice que ahí solo hay macho o que solo hay hembra. Entonces ese insecto, como no puede fecundar, se va. Entonces es una manera muy... técnica muy sutil. Poco romántica, diría yo. Pero yo te lo iba a preguntar porque te iba a decir, digo, no sabía yo que había viñas macho y viñas hembra. No me imaginaba que fuese... No, pero claro, son los insectos. Son los insectos. Oye... Pues con esta clase particular que nos habéis dado, con esta clase magistral, además lo de las lías, que las lías, y nadie sabe lo que es, todo el mundo dice, en lías, no, y nadie... Hay una canción de Ana Belén muy famosa. Sí. Lía, sí, lía. Sí, se puede ver, si algún día compráis una botella en alguna bodega que os vendan, que no esté etiquetada, que no haya pasado al mercado todavía, y la ponéis al trasluz, las lías parecen como una aurora boreal, ¿sabes? Que corre así por el vino, son hasta bonitas. Son bonitas hasta que alguien te dice, estos son los cadáveres de las levaduras que hicieron el vino. Muy fósiles. Bueno, ahora como ya hace 2 o 3 semanas ya dijeron que se pueden comer, van a introducir en el mercado una serie de insectos, ¿qué más da? Nos comemos la levadura. Oye, y el pan está hecho con levadura, qué demonios. Así que... Todo alimenta y tiene proteínas. Bueno, hablando de alimentos y de proteínas, Juan, ¿qué nos has traído hoy? Que yo llevo diciendo toda la noche que nos has traído algo muy sexy, además de este vivanco, que yo voy a abrir mientras nos vas explicando. El vino lo ha traído Fernando. Bueno, vivanco blanco. ¿Vale? Esta semana empezamos con el blanco que elaboran, que es una maravilla, es ya la añada 2020, además ha salido hace poquito, porque como decía Fernando, a diferencia de un blanco joven, ese pequeño trabajo que tiene sobre las lías hace que, además es muy habitual, por ejemplo, en vinos con variedades Chardonnay y otras variedades con buena acidez, como la Viola, por ejemplo, que ese trabajo de lías, esas levaduras muertas, ¿vale? Que cuando acaba de elaborarse el vino están combinadas con el vino, se deja unos meses reposar para que el vino tenga más untuosidad, más cuerpo, más recorrido, sea un poco también más complejo. Entonces, sí es verdad que es una diferencia importante de un vino joven normal que acaba de elaborarse y se filtra y esas lías se retiran del vino, se queda totalmente límpido. Aquí es un vino totalmente límpido y casi cristalino, pero ha tenido ese trabajo de lías antes que le ha dado lo vais a notar, que le ha dado un sabor y voy a coger la copita y a servirlo ya. Ahora voy a hablar de las uvas, porque este vino blanco, a diferencia de lo habitual, los vinos blancos de Rioja, lleva 3 uvas diferentes. Lleva un cupás bastante original. Bueno, hay una cosa que me gusta, porque no todas las bodegas ni todos los vinos lo tienen. Es una manía que tengo. Me gusta que la bodega, siempre que se pueda hacer, porque en algunos tipos de vinos no está permitido por ley, que indique las uvas. Luego ya el porcentaje, otros temas, es mejor prescriptivo, pero que por lo menos sepamos cuando compramos un vino qué uvas tiene,
yo creo que es un elemento de calidad. Aquí además están ordenadas por importancia, que muchas veces también en nuestros vinos hay un listado de 3, de 4, de 5 uvas y no están ordenadas por el porcentaje que aporta al vino, que debería ser así, pero como la ley no nos obliga... La ley indica. Bueno, es un poco... Primero el ingrediente más de importante o la más bodega, presente. que no sé cuál será, pero yo nunca lo he entendido. Entonces, en este caso tenemos Viura, que fuera de La Rioja se la conoce como Macabeo, es la misma uva. Además, es una de las 3 uvas importante aquí, que hay al lazo con el vino que hemos hablado al principio del programa. Viura o Macabeo. La Macabeo es una de las uvas del triunvirato típico clásico de los cavas, ¿vale? Con el método tradicional. Y es la uva blanca principal de la Rioja. Hay más autorizadas, pero la Viura es la más importante y es con la que siempre se han elaborado los grandes blancos de guarda de Rioja, que hay varios. En este caso, aquí hablamos de un 50% de peso de Viura. O sea, la mitad del vino es Viura. Y luego seguimos con Tempranillo Blanco, que es un clon de la Tinto, es una cosa muy, muy excepcional. Esa es única en el mundo, ¿no? Sí, Tempranillo Blanco es un albinismo que se produce de manera fortuita. Estas cosas ocurren cada 500, 1000 años. En Murillo de Rioleza, un pueblo de La Rioja, en 1988, en un brazo era tinto, como lo era siempre, y el otro brazo aparecieron unos racimos blancos. Una cosa muy, muy curiosa. Sí. Y luego tiene, eso hablamos de un 35%. Y luego Maturana Blanca, también muy poco conocida y muy excepcional. Y aquí tenemos un poquito menos, tenemos un 15%, por lo cual tenemos 50, 35 y 15. Maturana estuvo a punto de desaparecer de La Rioja. Personas como Rafa y otros coetáneos con él, Rafa es una persona muy joven, en ese afán de recuperación de variedades, Maturana fue una de ellas. De hecho, hay una bodega que por circunstancias que, bueno, la semana que viene lo cuento, que es un poco largo, en una bodega de hace más de 2000 y pico años que existe, el CSIC está analizando una serie de fósiles de semillas y parece que el ADN se puede acercar mucho a esta variedad y que puede considerarse la variedad más antigua de la península. Hay una cosa, no he dicho que si no me echan, es muy importante deciros que 2 cosas que tiene la botella. Uno, la botella en sí misma es una botella... Te iba a preguntar por ello, la botella y esto de aquí que no se ve en la imagen, el cuadro que tienes aquí. Sí, pues la botella es... Pedro encontró esta botella en un sitio en Francia, la localizó. Tenemos un botellero histórico, no histórico de Vivanco, un botellero histórico de la humanidad en el museo. Y esta botella es del siglo XVII. Es una de las últimas botellas que se hacían de manera que no era industrial. O posteriormente, en el siglo XVIII y por supuesto XIX, ya se hacían de otra manera, por técnica de soplado. Y lo que hizo Pedro Vivanco fue patentarla y es Vivanco la única bodega que puede utilizar esta botella para embotellar sus vinos. Entonces tiene una morfología, una especie de fusión entre Oporto y Burdeos. Y luego tiene un gollete muy pronunciado porque en aquellos años, imaginaos que no todo el mundo tenía sacacorchos y tenían que utilizar elementos para destaparla y se apoyaban en ese gollete que aparece aquí justo alrededor. Y en cuanto a la etiqueta, que ya a lo largo de las semanas siguientes os iré explicando más, todos los años se hace un concurso de grabado Pedro Vivanco donde artistas presentan sus obras y se suele elegir una de este concurso para poner en unos de los, sobre todo en los vinos jóvenes. Tenemos en este caso esta pieza y en el rosado también hay otra pieza de este concurso de grabado. Pero bueno, pues al final todo está rodeado de arte, viticultura, enología y sobre todo, como se dicen ellos, familia. Esto es al final una empresa familiar que le cuenta a todo el mundo cómo son porque les gusta. O sea que... De hecho, en la parte trasera en la etiqueta trasera, decís, Vivanco compartiendo la cultura del vino, dice, hace 8000 años que el hombre y el vino comenzaron una relación repleta de intercambios vitales manifestados a través del arte, la religión y la literatura. Me parece maravilloso. Y Juan, ahora sí te dejo con la cata en sí del vino. Destacar del vino que es esa complejidad aromática que incluye la suma de esas 3 variedades,
es pérdida. Digo, no es fácil de encontrar. Sí. De hecho, este comercio en concreto de Tempranillo Blanco, Maturana y Viura, yo no sé si incluso es en Rioja inédita. Que haya algún blanco más riojano que tenga esas 3 uvas. Porque Viura sé que hay, Tempranillo Blanco sé que hay, con Maturana también, pero que tenga tanto porcentaje de Maturana y tenga las 3 en combinación, no es, yo creo que no sé si hay otra bodega que lo elabore. A mí me gusta ¿Cuál mucho de ellas le hace ser tan aromático? pues mira, lo bueno que tiene, igual que ocurre con los vinos tintos, de las 4 uvas principales que tienen ahí en Rioja, que es la Garnacha, la Tempranillo, Gracián y Mazuelo, igual que verá que hay muchos Riojas, muchísimos, solo de Tempranillo, pero también hay Riojas de otras uvas, también ellos tienen la Maturana tinta, que lo cataremos este mes también, lo he traído también para que lo probemos porque me parece un vino también excepcional, pero es cierto que muchas bodegas optan por la complejidad de la suma de varias uvas y muchas veces, dependiendo de la zona, que es muy importante, de la subzona de Rioja, Alta, Alavesa o la Baja, que ahora se llama Oriental, hay viñedos de Garnacha, hay viñedos de Mazuelo, de Graciano, y por supuesto los bodegueros la usan para mezclar. Y es verdad que se complementan muy bien, ¿vale? Por la estructura, por la acidez. Aquí ocurre lo mismo. Aquí la aportación, por ejemplo, de la Tempranillo y la Maturana aporta una boca muy sedosa, muy aromática y también de unas notas cítricas que no son típicas de la Viura, por ejemplo. La Viura es un poquito más floral habitualmente. Entonces esa combinación es muy buena. A mí me ocurre igual, no tiene nada que ver, pero me ocurre igual parecido a lo que ocurre con los cavas. A mí los cavas, cuando llevan el axarel o la parrillada de la Macabeo, están bien combinadas, aparte de los grandísimos Blanc de Blanc de Chardonnay, pero me gusta mucho porque la suma hace un conjunto que hace que la calidad organoléptica, aromática, de sabor del vino sea muy superior. Encima hablamos, decía Fernando, a mí lo que me gusta también de este vino es que siempre insisto muchísimo como sumí en eso y como dueño de una vinoteca, es la calidad-precio. Porque este vino, si yo no lo conozco y me lo ofrecen, me hablan de él, de las uvas que tiene, la Tempranillo Blanco, que es un clon, el trabajo de Díaz, la botella que tiene también, que es única en el mundo, la etiqueta, que es una obra de arte, el corcho, que no lo he dicho para no rellenar más tiempo, es un coche también, es un coche técnico, es anulado, pero mira, es un coche que no es sintético ni diagonal. Entonces, y es un vino de 7 euros, ¿vale? Entonces es muy importante que eso el consumidor lo valore mucho. Cuando está comprando vino, en qué gama se está moviendo y qué está pagando. Entonces, cuando escuchas una botella de ese tipo por 7 euros y te encuentras esas notas florales, esas notas cítricas de manzana, esos herbáceos que tiene también, que se te da un retrogusto como amargo, que es muy fresco. ¿A flor blanca puede ser? Sí, ¿Flores blancas? Sí. Es que me estaba oliendo y digo, me huele a flores blancas. Sí, que generalmente los vinos blancos no son tan aromáticos. Yo tengo mucho jazmín plantado en un chozo que tengo ahí en la sierra y ahora está a tope. Pero como huele el jazmín ahora, sí. Como está el jazmín. Y el otro día me decía mi santa, ¿cómo huele el jazmín? Y decía, pues me huele al vino blanco nuestro. O sea, me da una intensidad tan tremenda. Y esto para nosotros en Rioja es muy buena noticia, porque los monovarietales de Viura, que curiosamente cuando le pasan 8 o 10 años los demuestran con más vigor, al principio cuando son jóvenes les cuesta mucho la fase aromática. Esta mezcla de uvas, lo que ha dicho Juan, lo ha clavado. Es perfecta, sobre todo la fase aromática es brutal, es realmente tremenda. Luego, como anécdota, en algún uso que he hecho de cata en algún centro cultural y también a nivel privado, he dado a catar blancos 100% de Viura a consumidores de vino y a ciegas, sin saber qué tipo de vino, y les olía, me decían que olía a cava. Es curioso. Entonces la Viura está muy asociado, como igual que es la Macabeo, y esas notas florales y luego también toque de panadería también tiene, por las lías, entonces a mí me encanta. No voy a enrollarme más porque quiero presentar al compañero de viaje. Vamos, haznos el paladar vino. Iba a traer algo de la huerta riojana, pero como yo soy muy exigente con la calidad de los productos que pongo, que me los como yo al final con Fernando, no lo pueden tomar los clientes, pero con la base de tomate Raf, ¿vale? De huerto, he hecho una ensalada muy de verano, que es, que lo voy a poner para que lo veáis, una base de tomate Raf, aguacate y le he dado un toque sexy, como sé que nos sigue todas las semanas el señor Arguillano, pues le he incorporado unos berberechos de la zona de Pontevedra. ¿Por qué? Porque perdóname que amplío el zoom, ¿verdad? La mezcla de la huerta, de ese aguacate, de ese tomate
le echa un chorrito de aceite también de oliva virgen de la variedad picual, para dar un toquito más intenso. Y con luego ese sabor a mar, ese toque salino, yo creo que con la acidez y la frescura que tiene, la complejidad que tiene este vino y el trabajo de Elías, puede hacer que sea una suma. Y es una ensalada fácil de hacer. Al final es tomate, aguacate y berberecho. Yo aquí, aunque no se aprecie, es un berberecho de un calibre importante, ya que me lo voy a comer ahora con Fernando. Si lo llego a saber... De baja calidad. Entonces, yo creo que es una ensalada muy fresca, muy de verano, como este vino. Tal vez es un vino para disfrutar todo el año, pero verá que es cierto que ahora con el calor son vinos que son más apreciados, los vinos blancos. Apetece. Si lo llego a saber, había bajado a comprar los aguacates, que tengo la frutería al lado. Tengo tomates y berberechos. La próxima me chivas, por si acaso la puedo preparar yo en casa. Claro, y además que lo vean, que nuestra audiencia, nuestros oyentes o virtual videntes, que vean que se puede preparar en casa. Claro, aquí en un momentito. Sencillitas y de temporada. Oye, Juan, que nos queda ya nada. Cuéntanos qué eventos tienes y qué es lo que ha pasado. Que nos decías que nos ibas a contar. El próximo momento, me río por no llorar, pero bueno, esperemos que se quede en un susto. Seguro que los clientes cuando nos vean o nos oigan ya lo habrán visto seguramente en el diario esta noche, pero la semana que viene tengo programada una cata muy bonita, una cena de gala con maridaje, música en directo. El tema viene de Daniel, el enólogo director técnico de Domingo de la Vega, de Requena, y es en el Hotel No Madrid, que esta tarde, a las 6:30 de la tarde, estaba saliendo en directo porque estaba ardiendo. Ha habido un incendio. Creo que no ha sido grave porque se ha sofocado rápido y parece que se ha quedado un tema de fachada, pero no tengo todavía datos. Entonces, mañana hablaré con la dirección del hotel para ver qué pasa, porque tenemos un evento preparado, tenemos piles apuntados y, bueno, más luego los músicos, la logística de que viene el enólogo de Requena y todo. Entonces, bueno, estoy un poquito ahí preocupado porque no sabemos qué va a ocurrir, pero yo creo que confío en que no se haya quedado un susto. Sé que no ha habido ningún daño personal, que no ha habido heridos. Ha evacuado de manera muy eficaz el hotel a más de 200 invitados y bueno, y hasta ahí sé, porque justo ha ocurrido cuando estaba preparando ya la pública. Jolín. Bueno, pues seguro que saldrá bien, seguro, Juan. Bueno, lo importante, lo primero, mandar pues muchísimo ánimo a la gente que está, a los trabajadores del hotel, a la dirección del hotel, porque seguro que no es nada, no lo están pasando bien en estos momentos. Por supuesto, felicitar al cuerpo de bomberos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han participado allí y al equipo sanitario, porque hoy estas cosas, aunque afortunadamente no hayan tenido que intervenir mucho, pero han tenido que estar ahí y han sido momentos de muchísima tensión y mucho ánimo pues a la gente que estuviera ahí y sobre todo susto, pues ¿verdad? Que se te queda Juan, al final. seguro que al final sale, porque seguro que sí, seguro que las cosas... Una carpa en el parking y ya está, y luego unos sacos de dormir y fuera ya. Fuera. Y los zapatos de salón. Pues con todo esto nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos a quedar otra semana más pensando a ver con qué nos va a sorprender Juan y con qué vino nos va a sorprender o con qué historia nos va a sorprender Fernando y por supuesto nuestra NJ con esas historias maravillosas, esa caja de sorpresas que es el vino y el arte. Cultura. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí con nosotros, por acompañarnos cada jueves de 9 a 10 de la noche y no se olviden nunca de cerrar los ojos, de sentir y de soñar. Hasta la semana que viene. Gracias. Salud. Salud. Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo. Oxida los resortes de mi corazón. Quizás por ser un poco loquito me tienes a mí. Estoy dispuesto a recuperar el tiempo que perdí. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Siéntate, la vida no es